Hola, buenos días. Vamos a presentar a continuación el módulo 4 de esta asignatura, que involucra un tema nuevo denominado autómatas a pila. Vamos a ver entonces en qué consisten estos autómatas a pila que, como veremos en esta clase, expanden el poder computacional de los autómatas finitos convencionales que habíamos visto en la materia lenguajes formales y autómatas y que repasamos brevemente al comienzo de esta asignatura. Entonces, para comenzar, hagamos un breve repaso de dónde estamos situados y ver hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Nosotros sabemos que los lenguajes regulares, o los lenguajes de tipo 3, yo los puedo generar a través de gramáticas regulares y reconocerlos con un dispositivo computacional denominado autómatas finitos, ¿sí? Un dispositivo computacional abstracto. Ahora nuestra intención va a ser concentrarnos en los lenguajes de tipo 2, para los cuales vamos a ver un nuevo dispositivo, ¿sí? Denominado autómata pila, en inglés push down automaton, ¿sí? Este es el nombre original en inglés, que permite reconocer precisamente los lenguajes libres de contexto. Una confusión usual que suele darse es que uno se imagina una pila como una batería, ¿sí? Como la palabra que se usa en castellano, pero vamos a ver que en realidad el autómata pila justamente hace referencia a ese nombre porque utiliza una pila de datos para guardar información. Entonces vamos a ver cuál es la idea general, el esquema de nuestro autómata pila. Vamos a asumir que tenemos una cinta donde se almacena la información y un control de estados, es decir, va a haber un conjunto de estados, una cabeza que va a leer símbolos de la cinta, al igual que hacíamos en el caso de los autómatas finitos, ¿sí? Pero vamos a poseer una estructura de datos auxiliar, denominada pila de símbolos o pila de datos. Entonces, este dibujo que tenemos aquí sobre la derecha nos está representando esa pila de símbolos, o simplemente pila, en la cual vamos a guardar datos de manera auxiliar. Entonces, mi autómata va a ser capaz de procesar los elementos que están en la cinta y va a ser capaz de apilar o desapilar símbolos en una pila asociada a él, ¿sí? Es decir, que las acciones con las que vamos a trabajar en esta pila de datos van a ser, básicamente, verificar si la pila está vacía, verificar qué elemento está en el tope de la pila, y eventualmente apilar elementos y desapilar elementos. En la materia de estructuras de datos, ¿sí? En asignaturas que involucran justamente temas de estructuras de datos en lenguaje de programación, se ve la pila como un tipo de dato abstracto, ¿sí? Como una manera de representar y trabajar con datos, ¿sí? Que en este caso de alguna manera estamos utilizando una estructura análoga. La pila lo que va a hacer es dar mayor poder a nuestro formalismo, porque ahora el autómata va a poder recordar elementos que ha leído de la cinta al almacenarlos aquí, ¿sí? Recordemos que el autómata finito convencional no tenía memoria, es decir, cada vez que leía un símbolo y cambiaba de estado, la lectura realizada de alguna manera quedaba en el olvido, no podía yo registrar qué símbolo había leído, y automáticamente me desplazaba a un nuevo estado. En el autómata pila voy a poder modificar esa situación y almacenar información en la pila. Bien, los cambios de estado que va a tener mi autómata van a estar definidos ahora por dos elementos. Por un lado, va a depender de qué es lo que yo leo en la cinta, ¿sí? Donde estoy ubicado con la cabeza lectoescritora, y qué es lo que hay en el tope de la pila, ¿sí? Según el símbolo que haya en el tope de la pila, yo determinaré un curso de acción u otro. Además de cambiar de estado, en la transición yo voy a poder añadir o quitar elementos de la pila. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la definición más formal. ¿En qué consiste un autómata pila? Nuevamente, estamos utilizando una notación matemática, según la cual tenemos que agrupar distintos elementos en una n-upla, ¿sí? Es decir, los encerramos entre paréntesis para denotar que en ese conjunto de elementos, en ese grupo de elementos que tenemos en la n-upla, queremos disponer de todos ellos juntos porque caracterizan a un dispositivo concreto que es el autómata pila. Entonces vamos a hablar de una sextupla en la cual identificamos los siguientes elementos. Vamos a ver que muchos son análogos a los autómatas finitos. Hay un conjunto finito de estados, hay un alfabeto de entrada, un conjunto sigma, va a haber un alfabeto para la pila, un conjunto gamma, que usualmente va a ser idéntico al conjunto sigma. No los vamos a distinguir en muchos ejercicios prácticos, pero los efectos formales, sí, yo voy a distinguir un alfabeto de la cinta, ¿sí? O alfabeto de entrada y un alfabeto de la pila. La función de transición me va a permitir, la función delta de transición me va a permitir, dado un cierto estado y dado un determinado elemento que estoy leyendo en la cinta y dado un cierto tope de pila, ¿sí? Fíjense que hay una nueva componente al final de la definición de cambio de estados, yo voy a
pasar a un nuevo estado y voy a realizar alguna acción sobre la pila, ¿sí? Vamos a ver ya en detalle en qué consiste eso. Vamos a tener, al igual que antes, un estado inicial, ¿sí? Y va a haber un conjunto F de estados finitos aceptadores. Hablamos de autómata pila determinista, ¿sí? Ya vamos a caracterizar más adelante en qué consiste un autómata pila no determinista y vamos a ver qué poder expresivo tiene y qué relación tiene con el autómata pila determinista. Sí, o sea que básicamente estos dos elementos que aparecen acá marcados en naranja son la diferencia central entre los autómatas finitos y los autómatas a pila que estamos introduciendo ahora. Como dijimos anteriormente, el alfabeto de entrada sigma y el alfabeto de pila gamma son dos alfabetos diferentes que eventualmente pueden ser iguales. Vamos a detenernos un momento a introducir cierta notación que va a ser de utilidad sobre todo para la resolución de los ejercicios prácticos. Al igual que en otras clases de teoría, nosotros acá vamos a ver algunos ejemplos prearmados, precocinados, que nos sirven para ilustrar los conceptos formales introducidos. Pero vamos a detenernos ahora por un momento en pensar cómo notar las acciones, ¿sí?, de estas quíntuplas que caracterizan el comportamiento del autómata pila. Vamos a identificar un cierto estado actual, un elemento que yo estoy leyendo en la cinta y un elemento que está en el tope de la pila. Entonces esta quíntupla me está diciendo, si te encontrás en el estado S0 leyendo el símbolo B y en el tope de la pila existe una letra A, voy a pasar al estado S1 y voy a apilar una letra B encima de la letra A, ¿sí? Para denotar que la B se apila encima de la A, escribo como último elemento, ¿sí?, en la imagen, B seguido de A, ¿sí? O sea que este es el nuevo estado y esta es la acción sobre la pila. Acá tenemos gráficamente una representación de lo que estamos haciendo. Yo me encuentro en el estado S0 leyendo un símbolo B, con el tope de la pila una A, con lo cual estoy justamente en este caso que está identificado acá, por lo cual puedo realizar esta transición que me dice, bueno, ahora vas a pasar al estado S1, ¿sí? La cabeza lectoescritora se va a desplazar un lugar hacia adelante, como lo hacía en el caso del autómata finito, y sobre la pila de datos donde había una A, encima voy a colocar una B, ¿sí?, que es lo que estamos ilustrando. Vamos a analizar ahora la situación de configuración de un autómata pila. Al igual que en el caso de los autómatas finitos, donde yo, recordemos, en un momento cualquiera, en un autómata finito yo tenía una cierta disposición en la cinta, una posición de la cabeza lectoescritora, y podía pensar yo esta situación que tenía acá como algo que denominábamos configuración, ¿sí? Una configuración era una foto que yo le sacaba al autómata en un momento determinado, ¿sí?, que ilustraba en qué estado se encontraba. La configuración de un autómata pila va a ser similar, nada más que en esa foto va a estar incluida también la pila de datos. Entonces, a través de la noción de configuración, yo lo que estoy representando es el estado global del autómata pila determinista, ¿sí? En qué estado se encuentra, qué parte de la cadena aún no ha sido leída, es este elemento W, y gamma me está indicando quién es el elemento que está en el tope de la pila. O sea que una configuración, una foto cualquiera que yo le saque a un autómata pila, va a tener siempre un formato como este. Un cierto estado en el cual me encuentro, una cadena W, que es la cadena pendiente en la cinta, y gamma que indica qué es lo que hay en la pila. Yo voy a asumir que si W es la cadena vacía, toda la cadena que yo leí ha sido procesada, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener como situación, que vamos a asumir como estado inicial, es decir, la primer foto que va a tener un autómata pila cualquiera, va a ser una situación en la cual el autómata se encuentra en un estado inicial S sub 0, la cadena a leer es la cadena W y la pila del autómata está vacía, ¿sí? Esta va a ser entonces la situación inicial a partir de la cual el autómata va a empezar a trabajar. Ahora bien, cuando hablamos de sacar fotos a autómatas o reflejar cuál es la configuración, nos aparecía también la noción de transición. ¿Qué indicaba la relación binaria de transición? Indicaba que, ¿sí?, la anotábamos con una T acostada, nos indicaba que si había dos configuraciones determinadas, ¿sí?, una configuración 1 y una configuración 2, yo voy a decir que la que está a la derecha, ¿sí?, es una transición resultante de la que está a la izquierda, si en un único paso yo puedo pasar de la configuración izquierda a la derecha. En otras palabras, lo que voy a tener acá es una transición del autómata pila P
representada con una relación binaria que me está diciendo, si estás ubicado en un cierto estado S y estás leyendo en la cinta una cadena que empieza con una A y sigue con una secuencia de letras arbitrarias, y en la pila existe algo llamado Z, seguido de una secuencia de elementos beta, voy a realizar una transición a S', gamma beta, indicando que eso va a poder ser posible si dentro de mi conjunto de reglas, ¿sí?, que caracterizan la función de transición, yo voy a tener definido desde el estado S, leyendo el símbolo A, y teniendo una Z en el tope de la pila, yo puedo pasar a un estado S', ¿sí?, y modificar la pila de manera tal que lo que antes era una Z pasa a ser una gamma. Vamos a ver que en realidad estas modificaciones que hacemos sobre la pila tienen bastantes características particulares que las vamos a detallar a continuación. Entonces, a nivel básico lo que nos tiene que quedar como concepto es que una transición me indica la evolución del autómata. Si la cadena es distinta de vacío, ¿sí?, lo que estamos asumiendo es que a partir de un estado S inicial, un símbolo actual A y un símbolo en tope de pila Z, yo paso a un estado S'. La cabeza lectoescritora se desplaza un lugar a la derecha y el tope de pila se reemplaza con gamma. Si gamma llega a ser vacío, vamos a ver que es posible ubicar la cadena vacía como resultado de una acción sobre la pila, voy a decir que mi autómata está desapilando. Todo esto lo vamos a ejemplificar de distintas maneras en unos pocos minutos. Una transición entonces es representada de esta forma y en particular lo que vamos a permitir es que el autómata a pila realice una transición en la cual el símbolo leído es la cadena vacía, ¿sí? Es decir, el autómata a pila va a poder quedarse en el lugar, no avanzar en la cinta y procesar elementos de la pila. Y a eso lo vamos a llamar lambda movimientos. Fíjense que esto tiene una analogía con los autómatas finitos no deterministas, ¿sí?, que también, o autómatas finitos no deterministas que procesaran cadena vacía, donde yo sin desplazarme en la cinta podía de alguna manera realizar lambda movimientos y cambiar de estado. O sea que esto también lo vamos a permitir. Si realizo un lambda movimiento, el símbolo actual no es tomado en consideración, la cabeza lectoescritora no se mueve de lugar, puedo cambiar de estado, ¿sí?, de un estado S3 pasar a un estado S4, de S0 pasar a S1, y la pila la puedo modificar. Los lambda movimientos se pueden realizar aun cuando la cadena haya sido leída en su totalidad. O sea que después de haber leído una cadena, vamos a ver en ejercicios de la práctica, yo puedo realizar lambda movimientos a veces para purgar o eliminar símbolos en la pila que no me resultan de utilidad. Ahora, ¿cuándo un autómata pila reconoce una cadena? ¿Sí? ¿Cómo podemos definir esta situación? Bueno, básicamente es una convención, ¿sí? Uno adopta una cierta convención. La convención que vamos a adoptar en la asignatura es que una cadena es aceptada o reconocida por un cierto autómata a pila P si a partir de la configuración inicial, estoy en el estado S0, está la cadena W en la cinta, la pila se encuentra vacía, yo puedo llegar en 0 más pasos a una nueva configuración en la cual estoy en el estado final, la cadena ha sido leída en su totalidad, por eso aparece un lambda como segundo componente, ¿sí?, del lado derecho de la relación binaria de transición, y la pila se encuentra vacía, ¿sí?, donde S sub F es alguno de los estados finales aceptadores, ¿sí?, que yo tengo en mi conjunto de estados. ¿Cuál va a ser el lenguaje aceptado por un autómata pila? Bueno, precisamente todas las cadenas que satisfagan esta característica de poder ser tomadas desde un estado inicial con la pila vacía y que conduzcan a un estado final procesando toda la cadena y dejando la pila vacía, van a ser las cadenas aceptadas, que es exactamente lo que estamos diciendo acá, el conjunto de todas las Ws, tal que W es aceptada por P. Fíjense una característica importante, que es que por convención un autómata pila acepta cadenas cuando termina de procesar la cadena de entrada en un estado aceptador y la pila se encuentra vacía, ¿sí? El autómata pila entonces se va a detener cuando llega a una cierta configuración para la cual la función de transición no ha sido definida o bien se ha consumido toda la cadena de entrada. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de toda la cadena de entrada. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de la función de transición, ¿sí? Tomemos por caso este ejemplo que tenemos acá.
Estamos diciendo con esta función de transición, o este caso particular de la función de transición, si estoy en S0 leyendo un símbolo B y en el tope de la pila hay una A, paso S1 y apilo la B. Este es el caso que mencionamos anteriormente. Vamos a mostrar un segundo ejemplo. Si estoy en el estado S0 y leo una B y la pila está vacía, lo vamos a denotar usando la letra lambda, ¿sí?, como tercer componente de mi función de transición, entonces paso al estado S1 y apilo una letra B en la pila, ¿sí? Alternativamente yo aquí podría escribir B y a la derecha de la B una lambda, ¿sí?, pero no tendría sentido porque B concatenado con lambda me resulta B directamente, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo diferente que me está diciendo, si estoy en S3, leo una B y en el tope de la pila hay una A, entonces paso a un nuevo estado S4 y lo que hago como acción, fíjense que la quinta componente es la letra lambda, ¿sí?, que la letra lambda del lado derecho del igual la usamos con un significado distinto que del lado izquierdo, me indica la acción de desapilar. O sea que gráficamente, ¿qué es lo que va a suceder acá? Supongamos que estoy en esta situación, ¿sí?, que esta es mi configuración. Estoy en S3 leyendo una letra B y en el tope de la pila hay una A. Por lo tanto, se aplica la función de transición porque se cumplen los parámetros que aparecen del lado izquierdo. Estoy en S3 leyendo una B y en el tope de la pila hay una A. Lo que va a suceder es que la cabeza lectoescritora va a avanzar un lugar, ¿sí?, voy a cambiar el estado S4 y la acción que voy a hacer sobre la pila es lambda, es desapilar. Antes en el tope de la pila había una A, ahora en el tope de la pila hay algo diferente, ¿sí?, que no sé qué es. Pero la acción que hice fue eliminar esta A que estaba en el tope, ¿sí? Vamos a mostrar otro ejemplo más. Estoy en S3, no avanzo en la cinta, realizo un lambda movimiento, ¿sí?, y en el tope de la pila hay una B, entonces me quedo en S3 y desapilo. ¿Qué está sucediendo acá? Fíjense que esta es una situación similar a la anterior, pero con una diferencia. Al hacer un lambda movimiento, yo estoy en S3 leyendo una B, ¿sí?, y en el tope de la pila hay una B, ¿sí?, lo que hago es hacer, ¿sí?, un lambda movimiento, con lo cual la cabeza lectoescritora que estaba arriba de la B sigue estando encima de la B. El estado resultante sigue siendo S3. Pero la acción que hago es desapilar, o sea que el autómata, sin moverse del lugar, quedándose en el mismo lugar de la cinta, logró eliminar el elemento que estaba en el tope de la pila, a partir de la aplicación de este caso de la función de transición. Vamos también a indicar un caso particular, ¿sí?, que de alguna manera generaliza la idea de apilar, ¿sí? A veces, para no tener que andar apilando símbolo por símbolo, lo que nos involucra crear estados adicionales, ¿sí?, para representar esa idea, vamos a permitirnos la licencia de decir, bueno, yo puedo representar, estoy en S3, no consumo nada de la cinta, en el tope de la pila hay una letra S mayúscula, paso a S4 y apilo algo encima de donde estaba la letra S. Cuando yo utilice esta notación, lo que estamos indicando de una manera sintética es que esta S que está acá no queda en la pila, sino que es reemplazada por el corchete que abre y el corchete que cierra, ¿sí? Entonces tenemos que recordar que cuando utilizamos la función de transición, ¿sí?, y en la función de transición lo que hacemos es caracterizar un cierto estado, un símbolo leído, y un estado de la pila, y del lado derecho del igual, lo que escribimos es un nuevo estado de la pila y un nuevo estado, ¿sí?, resultante. Por ejemplo, de S2 pasamos a S3. Cuando indiquemos que acá hay una situación X y acá hay una situación X con algo más arriba, ¿sí?, lo que estamos indicando es que apilamos. En este caso puntual, lo que estamos haciendo es decir, tomo lo que hay en el tope de la pila y lo reemplazo por otra cosa. O sea que desapilo y apilo en una misma acción. Vamos a ver eso que nos es de utilidad después para un caso particular de una demostración que vamos a necesitar. Yo estoy en S3 leyendo una letra B, en el tope de la pila hay una S mayúscula. Lo que me está diciendo esto es, si estás en S3
sin procesar caracteres, y hay una S en el tope de la pila, entonces puedo pasar al estado S4, me mantengo en el carácter B, ¿sí? En la posición en la cinta sigue siendo la misma, hago un lambda movimiento, y reemplazo, ¿sí?, lo que estaba, la letra S que estaba acá, por corchete que abre, corchete que cierra. ¿Sí? Es decir, que esa es la manera que vamos a utilizar para escribir sintéticamente este tipo de acciones. Vamos a mostrar otro ejemplo adicional. Estoy en el estado S3, hago otra vez un lambda movimiento, ¿sí? Estoy en el estado S3, hago un lambda movimiento y la pila se encuentra vacía. En ese caso, mi nuevo estado va a ser S4 y mantengo la pila vacía, ¿sí? Fíjense que lo que sucede acá es lo siguiente, ¿sí? Ocasionalmente yo voy a tener a lambda como una acción que me sirve para llegar a un estado final o aceptador. Entonces, supónganse que S4 es un estado final. Y supónganse también que yo estoy trabajando en el estado S3 y resulta ser que en el estado S3 encontré que debería aceptar la cadena, ¿sí? Me doy cuenta de que la pila se vació y por lo tanto quiero pasar a un estado aceptador. Entonces, típicamente lo que me va a quedar es una situación como esta. Yo estoy en un cierto estado S3, no quiero procesar nada en la cinta y la pila está vacía. Por lo tanto, me desplazo a un estado S4, que es uno de mis estados aceptadores, y dejo la pila vacía, ¿sí? O sea, en este caso, la letra lambda del lado derecho me está indicando no desapilar, porque no puedo desapilar nada, sino que la pila queda como está, ¿sí? No apilo nada encima de lambda. Para eso es que puedo llegar a necesitar transiciones como esta que está acá. Vamos a dar un pequeño ejemplo que en la práctica después van a tener distintos casos ya para analizar en el pizarrón con mayor nivel de detalle. Como solemos decir a veces, acá presentamos estos ejemplos precocinados, ¿sí? Porque se facilita así su comprensión. Entonces, imagínense que yo quiero realizar un autómata pila que reconozca el lenguaje 0 a la n, 1 a la n, para un n mayor o igual a 0. Bueno, lo que estamos teniendo acá es una situación en la cual sabemos que un autómata finito no va a poder resolver este problema, ¿sí? Sabemos que el teorema de Pumping me permite demostrar que un lenguaje de la forma a la n, b a la n no es reconocible por un autómata finito. ¿Y por qué es que sucede esto? Porque precisamente un autómata finito no tiene la capacidad de contabilizar una cierta cantidad de ceros seguida de una igual cantidad de unos, ¿sí? Es decir, el autómata finito, si yo acá tengo n ceros y quiero verificar que acá tengo n unos, el autómata finito únicamente es capaz de reconocer secuencias de ceros seguidas por secuencias de unos, pero no de verificar que ambas se cumplan en igual cantidad. Entonces, un autómata pila me viene a resolver esta cuestión de qué manera. Yo voy a plantear un autómata pila, ¿sí?, con un alfabeto 0, 1, un alfabeto de pila 0 y un estado final S3. ¿Y cuál va a ser la lógica que va a estar detrás del abordaje de este ejercicio? Bueno, podemos pensar cómo hacer para reconocer esto cuando trabajamos, si trabajáramos con un arreglo, ¿sí?, o si trabajáramos con una pila utilizando recursión. Si yo cada vez que leo un 0, ¿sí?, lo envío a la pila de datos, la cantidad de ceros que me tienen que quedar va a ser n, ¿sí?, si la cadena es aceptada. Si después por cada 0 que elimino, ¿sí?, elimino un 1, ¿sí?, o voy leyendo unos, y la cantidad de ceros y unos coinciden, la cadena que me dieron para procesar sería una cadena válida para ser aceptada por el autómata. Caso contrario, no debería aceptarla. Entonces, intuitivamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir tomando, si me dan una cadena que tiene 3 ceros y 3 unos, cada 0 que yo vaya leyendo lo voy a enviar a la pila de datos, ¿sí? Y por supuesto, voy a ir avanzando en la cinta a medida que realice esta acción. En un determinado momento voy a empezar a leer unos. Por cada uno que lea, si hay un 0 en el tope de la pila, voy a desapilar lo que está en el tope de la pila. Y voy a avanzar en los unos que me restan por leer. Si al finalizar todo este proceso la pila queda vacía, quiere decir que la cadena es aceptable. O debe ser aceptada. Por supuesto, debo tener en cuenta los casos en donde la cadena no va a ser aceptada, ¿sí?, verificar que mi autómata se comporta correctamente, ¿sí? Pero esa es la
la idea básica. Entonces la idea es copiar los ceros de la cadena de entrada en la pila y luego desapilar un cero por cada uno que yo voy leyendo. Entonces las principales acciones que yo voy a hacer las podría definir de esta forma. Si yo estoy en un estado S0 y la pila está vacía y no tengo nada para procesar, ¿sí? Esto estoy indicando una cadena vacía, directamente me voy a mi estado S3, que es el estado final. Lo que estoy capturando acá en esta primera transición es la situación de decir, me dan una cadena que es vacía. En una cadena vacía, por definición, ¿sí? La cantidad de ceros y 1 va a ser igual. Y es una cadena que yo debería aceptar. Entonces, esta transición me permite capturar esa situación puntual, ese caso particular, la cadena vacía. Ahora, si estoy en S0 y leo un 0 y tengo la pila vacía, voy a pasar a un estado S1, a un nuevo estado, y voy a apilar este 0 en la pila de datos. ¿Sí? Fíjense que el 0 pasa a estar en la pila. Ahora, ¿qué pasa si estando en S1 yo sigo leyendo ceros? Leo un 0 y en el tope de la pila hay un 0. Lo que hago es ese 0 que es leído, lo almaceno en la pila. Y esto lo denoto de esta manera. Y me mantengo en el estado S1. O sea que el estado S1 actúa como un while, como un ciclo repetir mientras, que por cada 0 que va leyendo, ¿sí? Si hay un 0 en el tope de la pila, guarda los demás ceros que va leyendo. En el momento en que aparece un 1 y en el tope de la pila hay un 0, me muevo a un nuevo estado S2 y realizo la acción de desapilar. Me acabo de encontrar al primer 1 después de haber leído el último 0. Por lo tanto, al hacer la acción desapilar, es equivalente a decir, por un 1 que acabo de leer, desapilo un 0. Y me voy al estado S2. En el estado S2, realizo una acción similar a la anterior, un repetir mientras, indicando, me voy a mantener en S2 si cada vez que leo un 1, en el tope de la pila hay un 0. Y lo que voy a hacer es ir desapilando. ¿Qué pasa si estoy en S2 y me quedo sin símbolos por leer? Si me quedo sin símbolos por leer y la pila está vacía, puedo pasar al estado S3, estado aceptador, ¿sí? Y dejar la pila como está. ¿Sí? Entonces, básicamente, estas mismas acciones que acabamos de describir están explicitadas en esta transparencia. ¿Sí? Acá estoy diciendo que de S0 con cadena vacía y pila vacía paso a S3, de S0 al leer el 0 y tener la pila vacía paso a S1 y apilo el 0, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Cada una de las situaciones que mencionamos antes están acá explicadas en detalle. Y por supuesto, tenemos dos situaciones donde pasamos al estado S3, que es el aceptador. Cuando la cantidad de ceros y unos coinciden, o cuando la cadena inicial que me dieron está vacía. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo, una pequeña traza. Van a ver en la práctica que esto yo lo puedo representar de manera gráfica, como hacía con los autómatas finitos deterministas. Y tomemos como caso la cadena 0011. Entonces van a resultar las siguientes transiciones de configuración. ¿Sí? Yo voy a tomar inicialmente la cadena, el estado S0 con la cadena completa, doble0, doble1, y la pila está vacía. La cabeza lectoescritora va a estar ubicada en el primer 0 que está más a la izquierda. De ese 0 leyendo un 0, me fijo cuál de estos casos se aplican. El caso que se aplica sería el número 2. Estoy en ese 0 leyendo un 0 y la pila está vacía. Por lo tanto, voy a pasar al estado S1 y voy a guardar un 0 en la pila. O sea que esta es la configuración que resulta de haber leído el primer símbolo. Leí el primer 0, lo mandé a la pila y ahora pasé al estado llamado S1. Si estoy en S1 y ahora leo un 0, que es este 0 que tenemos acá, ¿sí? Nos quedan 3 símbolos para procesar, S1 leyendo un 0 con un 0 en el tope de la pila me hace seguir en S1 y mandar al 0 a la pila. Estoy en esta situación de acá. En S1 leo ahora un 1 y en el tope de la pila hay un 0, paso al estado S2 y hago la acción de desapilar. ¿Sí? Es la cuarta opción dentro de las quíntuplas que tenemos para la función de transición. O sea que desapilo al leer este 1. Lo que me queda es un único 1 por leer y un 0 en la pila. Estoy en S2 leyendo un 1, ¿sí? En el tope de la pila hay un 0, se vuelve a repetir esta situación, por lo cual vuelvo a desapilar, estoy en S2, no tengo nada para leer y la pila se acaba de vaciar. ¿Qué significa esto? Que la única de estas quíntuplas que puedo aplicar es la última, que me dice, si este es el caso, pasás al estado S3,
no haces nada con la cadena porque ya no hay más símbolos para leer y la pila queda vacía. ¿Sí? Por lo tanto, la cadena es aceptada. Como ejercicio, dejamos pendiente que tomen otra cadena que no cumple estos requisitos, ¿sí? Que tenga un solo cero y varios unos, ¿sí? o más ceros que unos, y verifiquen justamente que yo no puedo llegar a un estado aceptador con la pila vacía. ¿Sí? Recordemos que el autómata pila acepta cadenas si llego a un estado aceptador y la pila está vacía. Se deben cumplir esos dos requisitos. Hay otros libros y software para autómatas que utilizan otras convenciones para representar las acciones de lectura del autómata, ¿sí? Y de lectura y escritura en la pila. O sea que tengan en cuenta que si utilizan otra bibliografía, la forma de escribir estas quíntuplas puede ser diferente. Pero la idea es esencialmente la misma. Yo leo símbolos de una cinta y manipulo una pila de datos en la cual lo único que puedo ver es el tope de la pila. ¿Sí? La idea sigue siendo